Bienvenidos, queridos hermanos, a su canal Jeremías 29. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te pedimos que nos des la sensatez, que nos dé la madurez y que nos des la gracia de poder comprender y entender esto que vamos a leer y dando la centralidad con la iglesia, con la doctrina de la iglesia. Nos ponemos ante tu presencia, invocamos el Espíritu Santo en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Mis hermanos, hoy voy a hacer un video un poco distinto. Me veo con la inquietud y la obligación de responder esto, sobre todo para mis hermanos en Estados Unidos. No sé si en otros países estén pasando los mismos problemas de migración que nosotros, pero en Estados Unidos es algo que está causando bastante división, bastante confusión, incluso entre los católicos, basado en la carta que el Papa Francisco acaba de enviar a los obispos. Entonces voy a intentar hacer mi comentario. Quiero dejar bien en claro, es mi comentario, es mi opinión sobre esta carta que el Papa Francisco ha hecho. La voy a leer, la vamos a comentar. Sí quiero dejar bien en claro que esto que voy a decir no es 100%, por decirlo así, doctrina de la iglesia. Y van a entender a qué me refiero cuando digo esto, porque por más que busqué no encontré, y me sorprendí no haber encontrado el otro lado de la historia. Sí les digo que estén atentos. Acabo de conseguir la información de Fray Nelson Medina, porque voy a tratar de hacer unos 2-3 charlas con Fray Nelson, primero Dios, sobre este tema más en profundidad. Él que conoce la doctrina social de la iglesia de una manera extraordinaria. Yo pues no estoy tan informado como quisiera para poder dar una respuesta más profunda, pero basada en las preguntas que varios me han hecho, quiero por lo menos aportar algo. Así que si digo algo incorrecto, no duden en lo más mínimo en corregirme inmediatamente. Aquí mi intención no es hablar en contra del Papa Francisco, Dios me libre. Si un día lo he hecho, les pido perdón, pero también lo he dicho antes, no voy a mentir. Si he sido muy crítico de lo que leo del Papa Francisco, me refiero crítico en el sentido que le leo con mucha precaución. Muchas de sus ideas políticas yo no las veo en conformidad con la doctrina de la Iglesia Católica, entonces, y entre otros pensamientos. Pero también, por otro lado, yo he dicho, jamás he escuchado al Papa Francisco decir una herejía. El Papa no es hereje. El Papa es el líder de nuestra iglesia y le debemos amor y respeto, y nuestras oraciones, sobre todo ahorita que se está recuperando de su ingreso al hospital que tuvo. Entonces, este canal no está aquí para hablar mal de la iglesia, para hablar mal del Papa. Dios me libre. Y como les he dicho, si un día lo he hecho y se me ha salido algo indebido o irrespetuoso al Papa, primero les pido perdón, y segundo, con toda libertad, en cuanto noten algo así, ustedes corríjanme inmediatamente. Porque el Papa Francisco, por ser el Papa, se merece todo nuestro respeto. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero se merece nuestro respeto. Entonces, voy a leer la carta y hacer pausas y comentar. Voy a tratar de decir, aquí es mi comentario, para que vean la diferencia entre la carta y lo que yo tengo que decir. Carta del Santo Padre Francisco a los obispos de los Estados Unidos de América. Queridos hermanos en el episcopado, les dirijo unas palabras en estos delicados momentos que viven como pastores del pueblo de Dios que caminan los Estados Unidos de América. Párrafo 1. El itinerario de la esclavitud a la libertad que el pueblo de Israel recorrió, tal y como lo narra el libro del Éxodo, nos invita a mirar la realidad de nuestro tiempo, tan claramente marcada por el fenómeno de la migración, como un momento decisivo de la historia para reafirmar no solo nuestra fe en un Dios siempre cercano, encarnado, migrante y refugiado, sino la dignidad infinita y trascendente de toda persona humana. Abro paréntesis para mi comentario. Estamos de acuerdo. Todo inmigrante se merece toda la dignidad de un ser humano, todo nuestro respeto y nuestra atención 100%.
Pero hay un detallito aquí que yo vi en comienzo. Yo he notado, incluso creo Benedicto XVI también lo hizo, que ponen como ejemplo dos partes que más adelante van a comentar el otro ejemplo. Pero por ahorita me quedo con este de la esclavitud del pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando iba a la tierra prometida, no iba a una tierra de inmigrante. Y yo no sé por qué lo ponen como ejemplo siempre que se toca de la inmigración. No lo he logrado entender. Quizás tiene su razón, pero yo no lo he logrado entender. ¿Por qué digo esto? Porque ellos no iban de inmigrantes a la tierra prometida. De hecho, creo que eso trabaja en contra de la inmigración, por la razón de que precisamente Dios los está sacando de un país que estaban de inmigrantes o de forasteros y los lleva de nuevo a sus tierras, a su pueblo, a su país, que habían abandonado en un tiempo determinado. Cuando, bueno, si me voy a lo que es la cronología del tiempo que está hablando el libro del Éxodo, cuando Josué se llevó a su papá Jacob y a sus dos hermanos se los lleva. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una gran hambre en la tierra de Canaán. Entonces se los lleva a Egipto. Pero de ahí duraron 400 años de esclavos. Ellos emigraron buscando una vida mejor. Y la tuvieron un tiempo, pero después llegaron otros faraones y los esclavizan. Entonces, si yo me pongo a hacer una exégesis de esta lectura, el mensaje que yo veo es que Dios lo que quiere es que nosotros regresemos a nuestras tierras. Porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Volvió a sus tierras. El problema es que las habían habitado otras gentes y tuvieron que volver a recuperarla y a reconstruir su país. Pero si nosotros hacemos una exégesis, si hacemos una lección divina y la actualizamos al día de hoy, entonces lo ideal sería que volviéramos a nuestras tierras, a donde de nosotros salimos, que otras gentes no buenas han tomado posesión de nuestro país y lo han destruido, y necesitamos volver a reconstruir nuestro país. Eso es lo que yo estoy recibiendo aquí, pero por algún motivo no lo he logrado entender. No lo condeno porque yo no soy nadie, la iglesia tiene más conocimiento y sabiduría que yo, pero por algún motivo la iglesia lo usa como un ejemplo para defender y cuidar al inmigrante, cuando para mí aquí dice lo contrario. Ellos están saliendo de un estado de inmigrante para volver a sus tierras natales. Entonces no sé por qué lo usan como ejemplo, pero bueno, hasta aquí estos dos puntos. Uno, estamos de acuerdo, la dignidad infinita del ser humano se tiene que defender, pero a la vez no veo aquí la conexión, porque en el Éxodo está hablando, vuelvo a lo mismo, no que van hacia una tierra migrante, sino que van hacia sus tierras nacionales. Capítulo 2, o párrafo 2. Estas palabras con las que comienzo no están articuladas artificialmente. Incluso un examen somero de la doctrina social de la Iglesia exige con gran fuerza que Jesucristo es el verdadero Emmanuel, Mateo 1:23. Por lo que no ha vivido al margen de la experiencia difícil de ser expulsado de su propia tierra a causa de un inminente riesgo de vida, y de la experiencia de tener que refugiarse en una sociedad y en una cultura ajenas a las propias. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, también eligió vivir el drama de la inmigración. Me gusta recordar, entre otras, las palabras con las que el Papa Pío XII inicia su constitución apostólica sobre el cuidado de los migrantes, que se considera como la carta magna del pensamiento de la Iglesia sobre las migraciones. La verdad, todavía no leo esta constitución, pero sí me comprometo a leerla porque quiero aprender más del tema. La familia de Nazaret en exilio, Jesús, María y José, emigrantes en Egipto y allí refugiados para sustraerse a la ira de un rey impío, son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los emigrantes y peregrinos de cada época del país, de todos los prófugos de cualquier condición que, acuciados por las persecuciones o por la necesidad, se ven obligados a abandonar la patria, la amada familia y los amigos entrañables para dirigirse a las tierras extranjeras. Aquí está el segundo punto que les digo que les gusta usar mucho como ejemplo, que Jesús y María fueron emigrantes en Egipto. Y me incomoda, no digo que condeno porque vuelvo a lo mismo, yo no soy nadie, pero me incomoda que usen este ejemplo como para excusar la inmigración ilegal de las personas. Vamos a tocar unos puntos importantes aquí. Primero que nada, ellos no eran emigrantes en Egipto.
¿Por qué no? Porque Egipto era parte del cuerpo eran regidos por Roma, vaya. Eran un distrito de Roma, como lo era Jerusalén, como lo era Israel. En Egipto ya no era una gran nación potente como lo fue cuando los israelitas estuvieron de esclavos en Egipto. Ya no. El imperio egipcio ya había caído. Ya no existía el imperio egipcio. Ahora quien gobernaba el mundo era Roma. Y Roma gobernaba Egipto como distrito, gobernaba Israel como distrito, los habían conquistado. Entonces decir que Jesús, María y José eran emigrantes en Egipto está incorrecto porque no lo eran. Eran parte del mismo reinado de, um, uh, de Roma, como lo era Israel. Ahora, eso no significa que Egipto tenía su cultura y Israel tenía la de ella y Roma la de ellos, pero eran del mismo gobierno, o sea que ellos no estaban de ilegales en Egipto. Es como decir alguien de Estados Unidos se va a vivir a Hawái, no está de ilegal, porque Hawái está gobernado por Estados Unidos, a pesar de que tienen su propia raza, los hawaianos tienen su propia raza, pero no dejan de ser ilegales en Hawái. Cualquier ciudadano americano puede ir a Hawái o a Puerto Rico. Entonces no estaban de inmigrantes ni de ilegales. Entonces yo no sé por qué lo usan como un ejemplo de ilegal. Ahora, si en ese tiempo Egipto fuera otro imperio y Roma otro imperio y ellos entraron ilegalmente a Egipto y vivieron como inmigrantes ilegales en Egipto, bueno, está bien, pero la cosa no era así. Entonces yo no sé por qué a veces la iglesia usa un ejemplo, o en este caso el Papa y otros papas lo han usado como un ejemplo de inmigración cuando en realidad no es así. No es así. Entonces, esa es la primera cosa. Si estoy equivocado, vuelvo a lo mismo, me corrigen. Pero Roma gobernaba a Egipto. Entonces no estaban haciendo nada ilegal. No se estaban yendo a ningún otro país ilegalmente, sino que estaban dentro del mismo reinado de Roma. Solo que se fueron a un lugar más lejos, eso es todo. ¿Por qué? Pues porque en aquel tiempo no se podían mover como hoy. Entonces simplemente se van dentro del mismo reinado legalmente a otra sección del gobierno, del mismo gobierno de Roma. Simplemente una sección más lejos, un distrito más lejos, eso era todo. Entonces, creo que eso no es excusa para defender la inmigración ilegal. Eh, Dice, se ven obligados a abandonar la patria y la amada familia y los amigos entrañables. Eso sí, dejaron su cultura y no su patria porque no había patria de Israel en ese entonces. Estaban gobernados por Roma. Pero sí, su familia y todo, sí, ahí sí. En ese caso es verdad y estamos de acuerdo. El inmigrante, yo soy hijo de inmigrantes. Tuvimos que dejar todo atrás. Incluso nuestras casas ahí está, abandonada. Mis papás la han arreglado, le han dado mantenimiento para que no se destruya, pero ahí está sola la casa. Hemos dejado toda nuestra cultura y nos hemos venido a un país nuevo de inmigrantes. Eso lo entendemos bien. Sección 3, párrafo 3. Asimismo Jesucristo... perdón, pero voy a retractar un poquito. No comparemos la inmigración legal con la inmigración ilegal. Jesucristo y San José y María no quebraron ninguna ley en irse a Egipto. Ninguna ley quebraron. Ellos no salieron de un gobierno para entrar a otro. Entonces eso no aplica porque ellos no quebraron ninguna ley. Párrafo 3. Asimismo, Jesucristo, amado a todos con un amor universal, nos educa en el reconocimiento permanente de la dignidad de cada ser humano. Amén. Estamos de acuerdo. Sin excepción. Amén. No importa quién sea la persona, la dignidad se le debe de tener. Así sea un asesino, un violador, un ilegal, un legal, un entrado quebrando las leyes, un entrado sin quebrar las leyes, así sea satánico, así sea lo que tú quieras. Todos, transexual, homosexual, bisexual, trisexual, asexual, todos los que tú quieras.
Todos tienen una dignidad que se les debe de dar a todos, sin importar. Pero eso no significa que porque se les da la dignidad, no están en pecado o no están cometiendo un delito federal. Son cosas distintas. La persona que es metida a la cárcel sigue teniendo la dignidad natural, la dignidad de ser humano, pero cometió un delito. Eso es distinto y es donde yo veo como que a veces no ven esa división, sino que ya con la excusa de dignidad, ya todo lo demás está bien cuando no es así. De hecho, cuando hablamos de dignidad infinita y trascendente, queremos subrayar que el valor más decisivo que posee la persona humana rebasa y sostiene toda otra consideración de carácter jurídico que pueda hacerse más regular a la vida en sociedad. Por lo tanto, todos los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad estamos llamados a mirar la legitimidad de las normas y de la política pública a la luz de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, no viceversa. Entonces nos dice, para conectarlo mejor, por lo tanto, todos los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad estamos llamados a mirar la legitimidad de las normas y de las políticas públicas a la luz de la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, no viceversa. Amén. Todos los gobiernos tenemos que cuidar la dignidad de las personas y en Estados Unidos lo hacen muy bien, mucho mejor que de los países que venimos. Tanto que todos los inmigrantes que estamos dentro de este país somos prueba de ello. Por eso estamos aquí. Si no nos dieran mejores oportunidades, si no nos dieran mejor dignidad humana, si no nos dieran mejores derechos y capacidades de superarnos, no estuviéramos aquí, estuviéramos en nuestras tierras. Entonces no sé por qué no sé si el Papa, su intención es insinuar otra cosa, pero en este país obviamente lo está haciendo. Si no, no estuviéramos aquí los inmigrantes, eso es obvio. Sección 4, o párrafo 4. He seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas. Las conciencias rectamente formadas no pueden dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera tácita o explícita la condición ilegal de algunos inmigrantes con la criminalidad. Al mismo tiempo, se debe reconocer el derecho de una nación sí lo voy a leer para explicar. De una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice que él ha seguido con importante atención en la crisis de deportaciones masivas, pero que una conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico. Claro que sí. Tenemos que juzgar esta situación. Y diario me gusta usar la expresión de aquellos que dicen, no debemos de juzgar. Ya quiero tratar de controlarlo porque dicen que soy muy arrogante. Entonces voy a tratar de cambiarle. Pero estas personas que dicen que no debemos de juzgar, el juicio es indispensable en todo lo que hacemos. El mismo Papa Francisco aquí lo está diciendo. Una conciencia rectamente formada. ¿Cómo vamos a formar nuestra conciencia? Con toda la doctrina de la Iglesia, obviamente la palabra de Dios, con el Catecismo Católico, Código de Derecho Canónico, Concilio Vaticano II, encíclicas de papas, y todo esto lo vamos a poner en el contexto de lo que se está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Papa Francisco? Dice, y expresar su desacuerdo de cualquier medida que identifique de manera táctica o explícita la condición ilegal de algunos inmigrantes con la criminalidad. O sea, a lo que estoy entendiendo yo, y si estoy equivocado me corrigen, pero que no debemos de decir que si son ilegales son criminales. Bueno, estamos de acuerdo, no todos los ilegales son criminales. No, eso es verdad. Esto es lo que yo entiendo. Pero al mismo tiempo
se debe reconocer el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar. O sea que sí, no debemos de verlos y condenarlos como criminales a todos, pero sí los gobiernos tienen el derecho de reconocer el derecho de una nación a defenderse y cuidar sus fronteras, de que no de cualquiera entra como se le pega la gana. Entonces, hasta aquí el Papa no ha dicho nada en contra de la doctrina de la Iglesia. Todo lo que hemos leído hasta ahorita, no se ha hecho nada en contra de la doctrina de la Iglesia. He cuestionado esos puntos de que usen esos ejemplos, pero eso no tampoco es antidoctrinal ni anticatólico. Solamente lo cuestiono porque yo no le veo la conexión. Pero bueno, en ese sentido que lo expliqué, ¿eh? Entonces dice, dicho esto, el acto de deportar a personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, sí, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión. Y ahí es donde empieza, por decirlo así, el pleito. Porque con esta carta se ha dividido mucho la iglesia y cada que el Papa Francisco envía una carta como un poco ambigua, hay este problema, la iglesia se divide. Hay unos que defienden la carta, hay otros que la condenan. Yo no estoy aquí para hacer ni una ni otra porque yo no soy nadie en la iglesia y no tengo ninguna autoridad en la iglesia. Yo solo quiero comentar los puntos de vista personales míos. Yo no sé por qué el Papa generaliza que toda persona que es deportada le estamos lastimando su dignidad de humanidad, porque eso no es verdad. No es verdad. Si una persona entró ilegalmente al país, ¿qué le podemos hacer? Si la agarraron, quebró una ley federal y como tal se necesita ser deportado. Además, hay una palabra que creo que en la Iglesia Católica se ha estado usando mal. Para todo dicen deportación. Y una cosa es repatriación y otra cosa es deportación. Deportación es cuando van directamente a tu casa, te recogen y te sacan del país a la frontera. Eso es una deportación. Una repatriación es cuando te agarran porque estás de ilegal y te llevan a tu país local. Eso es tratarlos con dignidad. Y Estados Unidos es lo que está haciendo. Los está repatriando a su patria. Los está volviendo a llevar a su patria. Gratis. Se los llevan a su patria. Entonces no todos. Pero voy a continuar porque hay algo que sí quiero cuestionarlo. Pero prefiero profundizarlo más porque la estoy leyendo con ustedes la carta. Yo le di una leída rápido. Ahorita la estoy leyendo detenidamente. Párrafo 5. Esta cuestión no es menor. Un auténtico Estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial los más pobres y marginados. Estados Unidos ha hecho eso. Yo no sé por qué el Papa Francisco está la manera que se lee la carta está dando a entender lo contrario. El verdadero bien común se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y respeto estricto al derecho de todos, como he afirmado en numerosas ocasiones, acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables. El país de Estados Unidos ha hecho eso por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Vuelvo a lo mismo. Nosotros los inmigrantes que ya nos hemos establecido aquí, somos testigos de ello. Entonces yo no sé por qué de alguna manera se está dando a entender otra cosa. Esto no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. Sin embargo, la mencionada maduración no puede construirse a través del privilegio de unos y el sacrificio de otros. Pues yo no sé por qué dice el Papa esto. Obviamente, los que son de este país tienen sus privilegios por ser de aquí.
Los que no son de este país no tienen ciertos privilegios. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia cuando habla de esto y nunca dice que tienen los mismos derechos. Nunca. Ni los mismos privilegios. Cuando en el libro me parece del Éxodo, de Levíticos, habla de las leyes de Dios, dice que traten a los inmigrantes con dignidad y con respeto, sí. Pero nunca dice que un inmigrante tiene la misma privilegios que un judío. No, nunca dice eso. O cuando San Pablo le dice, ¿cómo le hiciste para agarrar tu nacionalidad? Yo gasté una fortuna, pues yo soy de nacimiento. En ningún lugar dijo, Dios condena eso, todos somos iguales. No. Entonces yo no sé por qué pone esto aquí el Papa Francisco, al menos que yo lo esté entendiendo diferente. Lo que se construye a base de fuerza y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal termina. Si está diciendo en el contexto de que por ser inmigrantes los tratamos como animales, tiene toda la razón el Papa Francisco. No podemos tratar así a la gente. Pero si está hablando de dignidad, comparándolo con derechos, pues no es así. Es lógico que uno de este país va a tener más derechos. Oye, si yo me voy a China, yo no voy a tener los mismos derechos que un chino. Si yo me voy a mi tierra mexicana, voy a tener más derechos que aquí, porque soy de ese país. Tan solo pongamos un ejemplo. Cuando alguien va de vacaciones, yo que tengo pasaporte americano, yo pago más impuestos que mi mamá y mi papá que tienen pasaporte mexicano. Porque ellos son ciudadanos mexicanos, tienen su pasaporte mexicano, yo no lo he agarrado. Entonces yo pago más. Yo tengo menos derechos por tener un pasaporte americano y mis papás por tener mexicano tienen más derechos. Es normal. Mi mamá me estaba diciendo que cuando fueron a ver unas pirámides, los que tenían pasaporte mexicano no tenían que pagar para entrar a ver las pirámides, y los que tenían pasaporte extranjero tenían que pagar. Es lógico. Entonces yo no sé en qué manera lo está diciendo el Papa, pero yo pongo los dos ejemplos. Párrafo 6. Los cristianos sabemos muy bien que solo afirmando la dignidad infinita de todos, nuestra propia identidad como personas y como comunidades alcanza su madurez. El amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se amplían a otras personas o grupos. Dicho de otro modo, la persona humana no es un mero individuo relativamente expansivo, con algunos sentimientos filantrópicos. La persona humana es un sujeto con dignidad que, a través de la relación constitutiva con todos, en especial con los más pobres, puede gradualmente madurar a su identidad y vocación. El verdadero ordo amoris que es preciso promover es el que descubrimos meditando constantemente en la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25, 37. Es decir, meditando en el amor que construye una fraternidad abierta a todos sin excepción. Aquí es donde también hubo mucho revoltura, porque el Papa Francisco aquí, lo que la mayoría han estado de acuerdo, todos los analíticos de este comentario, es un ataque directo, o no sé si ataque, pero es un mensaje directo a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, porque J.D. Vance habla del Ordos Amori. Él habló 2 días antes de que saliera esta carta, o 3 días antes, habla de Ordos Amoris, y luego el Papa Francisco responde específicamente diciendo que el verdadero Ordos Amoris. Ahora, aquí sí voy a tener que ser un poco más crítico. Les voy a explicar, según Santo Tomás de Aquino y la doctrina católica, qué es el Ordos Amoris. Entonces, Ordo Amoris, del que está hablando la carta, vuelvo a lo mismo, al menos que haya malentendido yo, pero por lo que está diciendo el Papa Francisco, está diciendo que Ordos Amoris es preciso promoverlo en lo que descubrimos meditando constantemente en la parábola del samaritano, del buen samaritano. El buen samaritano fue quien iba pasando, vio un herido y bajó le sanó sus heridas, lo limpió, lo curó y lo llevó a un lugar y les dejó, creo que 2 denarios, y les dijo: con esto cúrenlo y atiéndanlo, paguen su hospedaje, y cuando vuelva, si les debo algo, se los pagaré. Entonces, él lo pone como al mismo nivel.
Así se entiende aquí, o así lo entiendo yo, ¿no? Si estoy equivocado, me corrigen. Pero Santo Tomás de Aquino no lo explica de esa manera. En otras palabras, el Papa Francisco aquí, al menos según mi entendimiento, está dando a entender que ese herido tiene el mismo valor de amor, o le debo el mismo amor como se lo debo a mi hermano, como se lo debo a mi vecino, incluso como se lo debo a Dios, porque lo está poniendo de una sola manera. Vamos a ver qué decía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino estableció un orden jerárquico del amor que incluye a Dios, el alma propia y la familia. Orden del amor según Santo Tomás de Aquino. Número 1, Dios, la fuente y el fin último del amor. Entonces el amor tiene una jerarquía, tiene un orden. Y a Dios por sobre todas las cosas en ese orden. Por sobre todas las cosas. 2, el alma propia a la que se debe dar prioridad para la salvación. Por eso decimos, no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo amor a mí mismo, no puedo darle amor a los demás. Entonces, me debo mayor amor a mí, a mi alma, para su salvación, antes que a la de los demás. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás de Aquino. Tercero, la familia, que incluye los padres, hermanos, cónyuges e hijos. Entonces, después de Dios y después de mi alma, le debo el amor a mi familia. Después podemos seguir esta teoría de Santo Tomás de Aquino y de ahí podemos hablar que después a mis familiares, después a mis amistades, después a mis vecinos, después a mi ¿cómo se dice? A mi barrio, luego a mi ciudad, luego a mi estado, luego a mi país, luego al mundo. Siguiendo este orden del amor de Santo Tomás de Aquino. Entonces, no es ordis amoris, como, vuelvo a lo mismo, si es lo que está dando a entender el Papa Francisco, no es lo mismo el buen samaritano que fue y rescató a esta persona, el mismo amor que le debía, digamos, a esta persona se lo debía a su esposa y a su familia. Tanto no es lo mismo que sí lo ayudó, pero lo dejó ahí. Y él se fue a seguir sus negocios. ¿Por qué? Porque tenía que atender las necesidades de su familia. El buen samaritano no abandonó todo, no ignoró todo lo demás para atenderlo a él hasta que quedó completamente sano. No. Él hizo un bien, pero él continuó con sus responsabilidades, que se la debía a su familia primero. Y ahí es donde empieza la discordia, porque de alguna manera aparenta que el Papa Francisco lo quiere poner al mismo nivel y no. En este caso el que estaba correcto sí fue J.D. Vance, porque él explicaba que él primero va a seguir el orden del amor y tienen que primero atender a sus ciudadanos americanos, a su gente y después a los demás. Que ese es el modo correcto de hacerlo. No es posible, incluso acabo de buscar los números, no es posible que 20,000 personas al año estén muriendo en Estados Unidos por malnutrición, que vayamos y atendamos a gente que no son ciudadanos de este país sin eliminar estos 20,000 que se están muriendo por año. No está bien. Jesucristo mismo dijo, recuerden que Jesucristo le dijo a la mujer que le estaba pidiendo, creo que era de su hija, que le dijo, no está bien que los perros se coman la comida de los hijos. No está bien. Miren, meditemos en esas palabras. ¿Por qué no se explica aquí esto? ¿Qué le está diciendo Jesucristo a ella? No está bien que yo vaya a darle por decirlo así, el evangelio a ustedes sin dárselo primero a los judíos. Eso es lo que Jesucristo estaba diciendo. ¿Pero qué dijo esta mujer? Sí, Señor, pero hasta los perros comen la migaja de sus amos. ¿Qué quiere decir? Y Jesucristo le dijo, déjenla busco esa lectura, la tengo que buscar. Aquí está. Entonces vamos a leer San Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea, o sea, no era judía, gritando, Señor, hijo de David,
ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. O sea, ya estaban hartos de la gritadera de esta mujer. Miren hasta qué punto Jesús la ignoraba. Pero Dios quería mandar un mensaje. Jesús no hacía nada por hacerlo, ni por ser rudo. Tanto que se hartaron los discípulos. Obviamente los discípulos entendieron el mensaje de Jesús, que no quería ayudarla. Entonces, bueno, no quería ahorita voy a explicar esto. Entonces dijeron, Señor, ya envíala, ya nos tiene hartos con su gritadera. Entonces Jesús responde, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Mira lo que dice aquí. Aquí no está el ordo amori como lo está explicando el Papa Francisco, o al menos como lo da a entender. Dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En otras palabras, yo no vine por ustedes. Eso es lo que en ese momento Jesús está diciendo. Contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó, Señor, ayúdame. El Señor respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Miren qué claro fue Jesucristo. No está bien quitarle los derechos a los ciudadanos americanos para dárselo a los ilegales. Eso es lo que aquí está diciendo. Sí, porque en este caso estamos hablando de la inmigración. No está bien. No está bien que 20,000 ciudadanos americanos estén muriendo al año por malnutrición para dárselo a los ilegales, a los inmigrantes como yo. No está bien. Lo que es verdad. Yo soy inmigrante. Eso es lo que aquí está diciendo. Pero miren qué hermosa respuesta. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Entonces Jesucristo no está en contra que ayudemos a los extranjeros. Aquí yo estoy actualizando esta lectura a lo que estamos leyendo hoy. Jesucristo no está en contra que nosotros los inmigrantes agarremos las migajas de los americanos, por decirlo así. Jesucristo no está en contra de eso, tanto que se lo concedió. Pero en ningún momento dice que los perros en este caso, o los inmigrantes nosotros, bueno, para entender primero, Jesucristo no estaba ofendiendo a la mujer, sino que perros era una expresión muy normal, muy popular en ese tiempo, para llamarles a los que no eran judíos, a los paganos. Entonces, para que no vayan a pensar que Jesucristo la estaba ofendiendo. Entonces, aquí Jesucristo nunca dijo, oh, ordos amoris, bueno, obviamente no estaba este término, pero él no presentó el ejemplo que está poniendo el Papa Francisco como que el ordos amoris va al mismo nivel. No. Mas, sin embargo, esto se alinea más con lo que dijo J.D. Vance. J.D. Vance sí lo puso en este orden que lo está poniendo Jesucristo. Entonces, aquí, si es que el Papa Francisco, vuelvo a lo mismo, porque a mí no me consta, yo no puedo leer su corazón, yo solo puedo leer lo que entiendo aquí. Si es que el Papa Francisco está poniendo que ordos amoris, inmigrante ilegal, tienen los mismos derechos y el mismo nivel y se les debe la misma responsabilidad, Jesucristo aquí no lo está presentando. Él fue claro y le permitió a esta mujer recibir las migajas de los judíos. Esto es para que lo pongamos en contexto. Yo no estoy diciendo una ni la otra. Yo solo estoy tratando de explicar el ejemplo que aquí pone el Papa Francisco, el ejemplo que puso J.D. Vance en el orden que iban a ayudar a la gente y con las Sagradas Escrituras. Ustedes hagan su criterio. Es decir, meditando en el amor que constituye una fraternidad abierta a todos sin excepción. Claro que hay excepciones, ¿cómo que no? Jesucristo aquí dijo, aquí fue claro, hay excepciones. No se les debe de dar el mismo pan o el pan. Quitárselo a los israelitas o los judíos para dárselo a los perros. Quitárselo a los americanos para dárselo a los ilegales. No se debe. Eso no está bien. Entonces sí hay excepciones. No sé por qué el Papa Francisco lo presenta así. Preocuparse por la identidad personal, comunitaria o nacional al margen de estas consideraciones fácilmente introduce a un criterio ideológico que distorsiona la vida social e impone la voluntad del más fuerte como criterio de verdad.
Ay, mis hermanos, ¿qué les puedo decir? Ese es el orden natural, survivor of the fittest. El más fuerte es el que sobrevive. Ese es el orden natural. Incluyendo en la fe cristiana es lo mismo. Los más fuertes espiritualmente son los que llegan a los altares más altos. La más fuerte de todas y tiene el lugar más especial de todo ser humano. Otro fuerte, el Padre Pío, y está en los altares. Otra fuerte, Santa Teresita de Lisieux, y está en los altares. Ellos no están recibiendo lo mismo que alguien tan simple y pecador como yo voy a recibir. Espero en el Señor recibir la vida eterna. Ellos están recibiendo más. Entonces, no sé cómo aquí lo explica el Papa Francisco, pero incluso en la vida espiritual también es lo mismo. ¿Qué dijo Jesucristo? Que al que tiene se le dará incluso más, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene, al que no produce. No sé en qué contexto lo está diciendo el Papa Francisco. Yo no voy a decir que está mal, porque no sé en el contexto, pero yo no lo entiendo en este contexto. No sé, para mí no va ahí, para mi persona. Párrafo 8. Reconozco el valioso esfuerzo de ustedes, queridos obispos de Estados Unidos, cuando trabajan de manera cercana con los inmigrantes y refugiados, anunciando a Jesucristo y promoviendo los derechos humanos fundamentales. Amén. Siempre debemos de promover los derechos humanos. Eso muy aparte. Eso nadie lo ha cuestionado. Dios premiará abundantemente todo lo que hagan a favor de la protección y defensa de quienes son considerados menos valiosos, menos importantes o menos humanos. Pues yo nunca he visto que a nadie lo traten como un menos humano. La verdad no sé. De importancia, pues no sé, quizás esté equivocado, pero yo no puedo creer que un ciudadano americano tenga la misma importancia que un ilegal que no es de aquí. Yo creo que es más importante el que nació aquí, porque esta nación le debe protección primero a él y después al ilegal. Ahora, si está hablando de importancia de cuidar sus derechos, su dignidad, o más bien los derechos, porque tampoco un ilegal tiene derechos aquí, no son de este país. Pero si estamos hablando de un ilegal, la dignidad, bueno, ahí es distinto. Sí, todos tenemos la misma importancia ante Dios. Ahí no importa si somos, para Dios valemos lo mismo el homosexual, el asesino, el violador, el borracho, el mentiroso, el adúltero, el santo. Valemos lo mismo ante Dios. Dios murió igual por cada uno de nosotros. Ya como nosotros lo aceptemos o lo rechacemos, bueno, eso cambia la historia. Pero en dignidad Dios nos ve igual a todos. Entonces, si lo está hablando de ese sentido, amén, nadie es menos importante. Párrafo 9. Exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos inmigrantes y refugiados. Ahí es donde yo tengo un problema. Ahí es donde yo cuestiono. ¿Por qué discriminan y sufren? ¿Por qué dice que a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan, hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos? Si una persona entra ilegalmente y se le lleva y sufre, eso no es innecesario, es necesario. Tiene que ser repatriada la persona. Muy aparte de que si sufre o no sufre, y no se le están quitando su dignidad humana ni se le están quitando su respeto como ser humano, simplemente se está repatriando a su lugar. No pertenece a este país. Ha entrado de una manera ilegal. Es duro, pero esas son las leyes. Jesucristo dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No los están cargando como animales y llevarlos todos de una manera como animales. Más bien sí los están trayendo los que los cruzan ilegalmente. Ellos sí los cargan como animales. Y yo nunca he visto una carta que condene el Papa Francisco que condene esos actos. Yo no he visto que haya salido una carta condenando a los carteles de México, cómo han sexualizado a los niños y a las mujeres. Las estadísticas enseñan que el 80% de las mujeres que han entrado durante el término de Biden fueron violadas. Y niños, niñas violados. Yo no he visto esa condenación. Y es donde cuestionamos nosotros. Con caridad y claridad, todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad,
a construir puentes que nos acercan cada vez más, a evitar muros de ignominia y aprender a dar la vida como Jesucristo la ofrendó para salvación de otros. Amén. Ahí sí estamos de acuerdo. Hagamos todo lo que podemos por ayudar a la gente. 10. Pidamos a la Santísima Virgen María de Guadalupe que proteja a las personas y las familias que viven con temor o con dolor la migración y o la deportación. Que la Virgen Morena, que supo reconciliar a los pueblos cuando andaban enemistados, nos conceda a todos reencontrarnos como hermanos al interior de su abrazo y a dar así un paso adelante a la construcción de una sociedad más fraterna, incluyente y respetuosa de la dignidad de otros. Fraternalmente, Francisco, Vaticano, 10 de febrero del 2025. Bueno, entonces resumo ya por el tiempo. Primero que nada, esta carta no está condenando nada abiertamente. El Papa Francisco aquí en ningún momento condena al gobierno de los Estados Unidos, en ningún momento condena a las políticas migratorias de Donald Trump, que es lo que muchos están diciendo. No, yo no veo ninguna condenación aquí. Sí veo indirectas, si lo queremos decir de esa manera, porque aquí está hablando de todo el respeto y de la dignidad, de una manera muy ambigua. Da a entender que deportarlos es quitarles su dignidad. Pues no es así, es la ley. Tanto es la ley que el 14 de enero el Papa Francisco en el Vaticano acaba de aumentar las leyes la ley penal de los inmigrantes. Si en el Vaticano tú cruzas ilegalmente, acaban de aumentar las penas. Tanto te cobran una cantidad, creo que son, ¿cuánto? Lo había leído. Creo que son de $6,000 subió a $10,000, me parece algo así. O te dan cárcel. Aumentaron la pena de cárcel para los que entran ilegalmente. Entonces, el Papa Francisco, así abiertamente, yo no veo aquí que esté condenando eso, porque el mismo Papa Francisco cambió las leyes a ser más duras para los que entran ilegalmente al Vaticano. Búsquenlo en internet, lo acaba de hacer el 14 de enero del 2025. Entonces, yo no veo aquí que esté condenando esto porque él mismo lo acaba de hacer en su país, que viene siendo el Vaticano en su estado, el estado del Vaticano. Entonces, todo país tiene derecho a cuidar sus leyes. Lo que aquí estoy viendo indirectamente es una cosa, pero directamente no está condenando nada el Papa Francisco. Creo que el Papa Francisco pudo haber sido más específico en haber diferenciado entre la inmigración legal y la inmigración ilegal, pero también lo que me sorprendió, traté de hacer mi tarea e investigar y buscar encíclicas, comentarios, doctrina social de la iglesia, y la verdad no encontré nada. Lo que yo no entiendo es por qué el Papa Francisco tiene una ideología política un poquito diferente a la que yo he visto en la doctrina de la iglesia. Esto no lo hace mal Papa, esto no lo hace hereje, simplemente sus ideas políticas son diferentes a la doctrina de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes han leído Fratelli Tutti, yo no sé si alguno de ustedes la ha leído, pero para mí es una encíclica que quizás en el futuro se va a quitar, pero eso solamente pienso yo, es algo personal, porque ahí habla el Papa Francisco de una moneda mundial y de un gobierno mundial y que se quiten todas las fronteras, y eso nunca lo ha enseñado la Iglesia Católica, nunca. Al contrario, nos dice el Papa Benedicto XVI, miren, voy a leer aquí lo que dice el Papa Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en el 2001. Al mismo tiempo, los estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de toda persona. Esto debió haber puesto el Papa Francisco. Que sí, respetemos la dignidad de las personas, defendamos sus derechos, o más bien dignidad, porque derechos un ilegal no los tiene, es triste, pero así es. Defendamos los derechos, así como dice el Papa Francisco, Juan Pablo II, pero también el gobierno tiene su derecho. Lo voy a leer otra vez. Al mismo tiempo, los estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido de la dignidad de las personas humanas. Amén. Si lo haya emplastado así el Papa Francisco, otro gallo haya cantado y no haya habido tanta revoloteadera por todos lados.
Pero es que el Papa Francisco, para mí, una de sus debilidades es que él habla muy ambiguamente. No es claro en lo que está diciendo. No sé si lo hace por tratar de llegarle a todo mundo y no ofender a nadie. No sé si lo hace por tratar de incluir a todos. No sé sus razones. Pero el Papa Francisco es muy ambiguo. No es claro, no es específico cuando habla en estas cosas. Vuelvo a lo mismo. Ese es mi entender de lo que yo he leído del Papa Francisco. En cambio, aquí el Juan Pablo II sí es claro. Claro que los gobiernos tienen derecho a controlar sus flujos migratorios y defender sus fronteras, pero también al mismo tiempo traten con dignidad a los seres humanos. Entonces el Papa Francisco habla de toda la dignidad y todo el respeto a los inmigrantes, pero no toca el tema de los derechos de los países. En ningún momento lo toca. Solamente habla de los derechos del inmigrante. ¿Y los derechos de los países dónde quedan? ¿Dónde están? Eso es donde yo veo la diferencia. Los inmigrantes además ahora les está dando las responsabilidades a los inmigrantes. El Papa Francisco aquí no tocó nada de esto. Dice, los inmigrantes además tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional. Entonces, los países tienen sus derechos, los inmigrantes tienen derechos, pero también tienen su responsabilidad de integrarse a este país, no de ser mantenidos de este país. Yo no estoy diciendo que todos los inmigrantes somos así, claro que no, yo soy un ejemplo de eso, mis padres, la familia de mi esposa, pero hay gente que vive del gobierno, hay gente que viene a este país y viven del gobierno. Vamos a ver ahorita todos los venezolanos les están dando su mensualidad. Les están dando hotel, les están dando... Miren, incluso ya salió ahora con el Dodge, que están encontrando la manera ridícula que estaban gastando dinero los inmigrantes. Hay tanto ciudadano americano que vive en la calle y a los inmigrantes los tenían en New York en hoteles de 5 estrellas. No. Ellos tienen que integrarse a este país que los ha acogido respetando sus leyes. No sé si ustedes recuerdan el video de jovencitos que golpearon a los policías. ¿Cuándo se ha visto que los policías se golpeen? Mas sin embargo llegan ellos con sus ideologías de su país, golpean a estos y todo más cuando salen parándoles el dedo en la tele a todos. El Papa Juan Pablo II está hablando aquí de las responsabilidades y de los deberes de los extranjeros. Se supone que venimos a este país a trabajar, no a ser mantenidos del gobierno. A mí me han llegado gentes de mi compañía que quieren que les pague cash para no tener que pagar taxis. Nosotros tenemos que seguir las leyes de este país. Nosotros tenemos que respetar sus leyes y su identidad nacional. Perdónenme, hermanos, pero es algo personal. Para mí, que vengamos y andar paseando nuestra bandera de nuestro país, a mí se me hace una falta de respeto, porque estamos en este país. Si tan orgulloso estoy de mi país y tanto defiendo mi país, vete a tu país. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora, eso no significa que yo estoy orgulloso de donde vengo. Yo estoy orgulloso de donde vengo. Yo soy mexicano. A pesar de yo haber nacido aquí, a mí la gente me dice, ¿de dónde eres? Yo soy de México. Yo me siento con un corazón mexicano. Pero tengo los pies en la tierra. Yo estoy en un país que me ha dado mejores oportunidades que el país del que vengo. Entonces yo venir a restregarles mi bandera mexicana, eso es una falta de respeto. Respetemos a este país. Respetemos sus leyes. Debemos de ser agradecidos con el que nos ha dado la mano. Al menos este es un pensamiento muy personal. Se trata pues de conjugar la acogida que se debe a todos los seres humanos, en especial si son indigentes, con la consideración sobre las condiciones indispensables para una vida decorosa y pacífica, tanto para los habitantes ordinarios como para los nuevos llegados. Miren qué diferencia de hablar, qué diferente manera de hablar. Si así hablara el Papa Francisco, no hubiera el alboroto que está viendo. Pero aquí nomás habla de los inmigrantes y no menciona nada de sus responsabilidades que deben de tener. No menciona nada de las responsabilidades de los gobiernos de cuidarnos a nosotros los ciudadanos de este país. Solamente menciona del otro lado. Miren lo que dice Chuck Penknold, profesor asociado de Teología Sistemática de la Universidad Católica de América. Señaló que el Catecismo Católico enseña que las naciones tienen el derecho de tener fronteras y autodefinirse, por lo que no tiene sentido que la enseñanza católica apoye
el objetivo progresista de fronteras abiertas, que es lo que el gobierno de Biden hizo, que es lo que el Papa Francisco aparentemente, yo no puedo garantizarlo, pero por lo que yo entiendo, aparentemente el Papa Francisco defiende fronteras abiertas. Esa no es doctrina católica. Sin embargo, la enseñanza católica no aboga por una política de fronteras abiertas, afirmó Faeser. Subrayó que el catecismo católico dice que los países deben de aceptar los inmigrantes. Sí, los aceptan tanto que aquí estamos. En la medida, aquí está la clave, en la medida de sus posibilidades. Aquí no habló nada el Papa Francisco de esto. Él dijo que todos. Esto no enseña el catecismo católico. Y que los países pueden someter el ejercicio del derecho de inmigrar a diversas condiciones jurídicas. No hay nada en sí que esté en conflicto con la doctrina católica cuando los ciudadanos y los políticos piden al gobierno federal que aplique sus leyes de inmigración, dijo Faeser. Por el contrario, el catecismo lo respalda en esto. El Papa Francisco aparentemente en esta carta no lo está respaldando. Él no está respaldando, tanto que incluso da otra idea de Ordo Amoris. Eso es lo que yo he entendido en esta carta. Tampoco lo condenó abiertamente, pero si leemos Fratelli Tutti y todos los comentarios que ha dado de inmigración, parece que él está de acuerdo con las fronteras abiertas, y esa nunca ha sido doctrina católica. Además, Faeser sostuvo que es perfectamente legítimo que los gobiernos consideren tanto las preocupaciones económicas como las culturales al establecer políticas de inmigración. También es legítimo deportar a quienes ingresan ilegalmente a un país. Entonces aquí el Papa Francisco, por lo que está dando a entender, es quitarles la dignidad humana a quienes los deportan, cuando según el catecismo católico la doctrina de la Iglesia muestra que es legítimo deportar a aquellos que entraron ilegalmente. Entonces yo solamente quiero poner los dos puntos. Ustedes saquen sus conclusiones, ustedes decidan. Pero yo lo que he entendido, bueno, voy a leer estos otros puntos que tenía. Aún así reconoció, un país puede emitir excepciones a leyes de inmigración válidas cuando la situación moral lo exige. Por supuesto, puede haber casos individuales en los que la nación debería renunciar a su derecho de deportar a quienes ingresan ilegalmente, y casos en los que la forma en que ocurren las deportaciones están asociadas con riesgos morales, como cuando hacerlo rompería familias que devolvería a un inmigrante a condiciones peligrosas en su país de origen. Claro que sí. Si una persona verdaderamente es un refugiado por persecución política o su vida está en riesgo, amén. Es cristianamente y humanamente acogerlos, defenderlos y protegerlos. Pero la manera que lo hizo Joe Biden no está bien. Él nomás abrió la frontera y dejó entrar a lo menso a todo el que quería, buenos y malos, y todos usando la excusa de la persecución política, de que sus vidas estaban en peligro. No es verdad, no todos estaban siendo perseguidos y sus vidas estaban en peligro. Solamente que pues no quiero decir palabras ofensivas, pero este señor Biden no usó el cerebro y abrió todo y dejó entrar a lo tarugo abiertamente, que entrara el que quisiera. Eso no. Pero aquellos que entran legalmente y verdaderamente están siendo perseguidos, amén, tenemos la responsabilidad de acogerlos. Eso sí, esto es lo que debió haber dicho en esta carta el Papa Francisco. Explicarlo de esta manera, pero no así tan ambiguamente. La tensión entre responder caritativamente a los inmigrantes y garantizar fronteras segura fue quizás expresar más suficientemente en 1986 por el difunto padre Theodore Hesburgh, quien se desempeñó como presidente de la Comisión Selecta de Estados Unidos para Política de Inmigración y Refugiados. Entonces, ¿tiene que haber un control de inmigración? Claro que sí, pero también tiene que haber una acogida de inmigrantes, pero de la manera correcta. No como lo dice aquí en la carta tan ambiguamente. Aquí Papa Francisco da a entender que todos, que no debemos de cerrar las fronteras y nadie debe de ser deportado. Esto es lo que aquí me da a entender esta carta, cuando no enseña eso la doctrina de la Iglesia Católica. Segundo, yo no entiendo, no sé, es algo que yo me cuestiono. Cuando estaba Joe Biden
Él nunca mandó una carta hablando de la política de Biden. Él nunca mandó una carta de todas las leyes que estaba pasando Joe Biden al LGTB, a la Gender Affirming Care, a la reafirmación de género. Él nunca mandó una carta de las leyes que pasó Joe Biden para que a los niños menores de edad los mutilaran cambiándolos de sexo. Nunca vi una carta que mandó el Papa Francisco. Yo nunca vi una carta que mandó el Papa Francisco cuando estados como Minnesota permiten, no sé si ahorita, me imagino que pronto va a cambiar ahora con el nuevo gobierno, pero permiten que incluso los niños abortados que sobreviven el aborto después de nacer, les tienen que dar una comfort death, una muerte confortable. ¿Qué significa eso? Que lo ponen en un cuarto con temperaturas controladas, en una mesita, y dejarlos morir. Eso es lo que es comfort death. Yo nunca vi que el Papa Francisco haya mandado una carta de esto. Y ahí es donde nosotros los que tratamos de seguir estas noticias nos cuestionamos mucho. Yo nunca vi, al contrario, ¿qué les dijo cuando el episcopado de Estados Unidos estaban haciendo una reunión para ver qué iban a hacer con los políticos que abiertamente defienden el aborto y son católicos, como Joe Biden, como Pelosi? Y el Papa Francisco les manda una carta diciéndoles que no politicen, que no se metan en la política. Pero inmediatamente hablan de inmigración y el Papa se mete en la política. Yo no entiendo por qué. ¿Dónde está la lógica ahí? Además, aquí dice, a lo que se da a entender, que todos los inmigrantes deben de ser acogidos. Eso no hacen en el Vaticano, tanto que cambiaron las leyes a ser más duras con el inmigrante que entra ilegalmente. Apenas en enero, el 14 de enero, lo acaban de firmar el Papa Francisco. Y sin embargo pide a Estados Unidos que no tenga fronteras. Al menos eso es lo que se da a entender aquí. Y ahí es donde yo me cuestiono. Segundo, yo no he visto que el Papa Francisco condene los gobiernos que están causando estas inmigraciones. Antes que Estados Unidos tenga responsabilidad con los inmigrantes, antes que ellos la deben de tener los países de los cuales venimos. México tiene la obligación de buscar las razones por las cuales gente como yo estamos emigrando a Estados Unidos, para que resuelvan ese problema, que nos den un país más seguro, oportunidades de superarnos y volvamos a nuestra tierra. Que eso es lo que verdaderamente dice el libro del Éxodo. Dios los saca del gobierno de Egipto, de un país extranjero, y los lleva de nuevo a su tierra natal para reconstruirlo. ¿Por qué no hablan, no manda una carta de esto condenando el gobierno de Maduro? ¿Por qué la migración histórica de Venezuela? Y yo nunca he visto que mande una carta condenando al gobierno de Maduro. Antes que Estados Unidos, la responsabilidad es de los venezolanos atender a los venezolanos. Yo no he visto esas cartas. Y es donde nos cuestionamos. ¿Por qué tan prontamente echarle toda la responsabilidad a los países como Estados Unidos, Francia, Australia? ¿Por qué se les echa a ellos la carga? ¿Y dónde están los que causaron estos problemas? ¿Por qué no condenar eso? ¿Por qué tenemos a fuerzas que recibir a todo mundo abiertamente, sin importar que sean? ¿Por qué tenemos esa responsabilidad cuando la responsabilidad en primer lugar debió haber sido de los países que salieron? Y esas son las preguntas que yo me hago. ¿Por qué nomás habla un solo lado de la historia y no los dos lados? Espero que esto nos ayude. Vuelvo a lo mismo, yo no estoy condenando esta carta porque yo no veo ninguna condenación directa. Solo me cuestiono las ambigüedades que hay aquí en este sentido. Nomás habla de un lado, no se habla del otro lado. Y les digo, espero en el Señor y podamos con Fray Nelson Medina hablar este punto. Quizás hablando con él me dé cuenta todo el equivocado que estoy, pero este es mi punto de vista. Y bueno, primero Dios, muy pronto vamos a tener esta charla con Fray Nelson Medina. Ojalá y esto les ayude a aclarar un poquito de lo que estamos hablando. Recuerden, el Papa Francisco aquí no está condenando nada. Solamente está hablando de cómo se debe de tratar el inmigrante, y creo que ahí nadie tenemos ninguna duda de eso. Claro que sí, se tiene que tratar con dignidad, se tiene que respetar, pero eso no significa que deportarlos o repatriarlos es quitarles dignidad, tampoco. Entonces, este ha sido mi reflexión sobre esta carta. A mí me encantaría ver el Papa Francisco que fuera más claro en sus puntos, que no dejara tanta ambigüedad. Pero bueno, todos tenemos nuestra manera de explicar. Quizás soy yo el que no la está entendiendo bien.
Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.